La persona nunca es el problema. Un podcast de Pranas. Lo que queríamos hacer visible aquí es que si entendemos que los diagnósticos son también historias, o sea, no es que sean algo distinto a historias, el tema es qué tipo de historias son o de dónde vienen estas historias para que tengan ese poder y tengan como la atribución o la autoridad de ser más o menos impuestos, ¿no? Yo pensaba partir como por eso, porque se constituyen muchas veces como la historia o la historia verdadera. Y esto tiene que ver con que desde que se desarrolló la ciencia como forma de construir conocimiento, se estableció que esa producción de conocimiento es como el conocimiento válido, legítimo, verdaderamente verdadero. Entonces, y como los diagnósticos vienen desde ese lugar, de la academia, quienes utilizan los diagnósticos, quienes hacen los diagnósticos, ocupan un lugar muy importante en nuestra sociedad y se asume que lo que sale de esas bocas, de esas fuentes de conocimiento, es un conocimiento cierto acerca de quiénes somos. Entonces, por eso que tienen ese poder en contraste con otros saberes producidos en otros lugares por otras personas de otras maneras, que aparecen como conocimientos menores o no suficientemente legítimos. Bueno, eso que tú estás hablando son los psiquiatras, los médicos, como el saber médico, ¿no? ¿A eso te refieres? Saber médico, también psicólogos, también terapeutas ocupacionales. En general se usa en estas profesiones hacer diagnósticos. Claro, como que de pronto hay saberes que dichos de ciertas bocas adquieren como un estatus de verdad, como si fueran la verdad de algo, ¿no? Estos temas son más complejos, como nosotros lo podemos hablar en términos mucho más como específicos en las clases, por ejemplo, ¿no? Como hablar de la historia de la ciencia y de cómo la ciencia genera como un piso de que cualquier cosa que se diga en nombre de la ciencia, como antes era en nombre de Dios, adquiere una categoría de verdad. O sea, que da lo mismo lo que yo diga de mí, ¿cierto? Lo que importa es lo que se diga de mí en nombre de la ciencia. En este caso, los diagnósticos serían conclusiones, historias dichas de mí, de mi vida, de mis dolores, de mi sufrimiento, de mis dificultades, de los desafíos que estoy atravesando y así. Pero eso todo explicado desde la ciencia. Y no cualquiera puede decir eso. O sea, si una persona, un amigo le dice a otro amigo o amiga, oye, ¿no será que estáis deprimida? Entonces le dice, puede ser. ¿Por qué no hay un psiquiatra? ¿O por qué no hay un psicólogo? ¿Verdad? Como el psicólogo o la psiquiatra va a saber si lo que te está pasando, que es una pena muy grande, un desgano, una pena, te cuesta levantarte, la vida se te hace pesada, no tienes ganas de hacer cosas, perdiste tu esperanza o sensación de que el futuro va a tener alguna posibilidad, lo que sea. Es el psiquiatra o la psiquiatra o alguien asociado a esto, psicología, trabajo social clínico, etcétera, que va a explicar esa experiencia tuya. Y sí,
¿quieres decir algo? Porque estaba pensando ir a los ventajas y desventajas. Posibilidades y riesgos. Tienes que acercarte un poquito. Sí, quería decir que... bueno, claro, que el problema o uno de los problemas que nosotros podemos ver en esto, que eso era lo que íbamos a entrar ahora, ¿no? Es que se tiende a totalizar la identidad de alguien en esa categoría diagnóstica, como que fuera solo eso, como que toda su experiencia, todo lo que hace, se explica y se entiende y se mira desde ese lugar. Entonces se vuelve una historia única. Claro, ese es uno de los riesgos como de esta historia única. Yo igual me gustaría partir por las posibilidades de esta historia única. O sea, cómo pese a ser una historia única que reduce, hay gente que le sirve. Como que dice desde que me diagnosticaron que mi vida está mejor o que entiendo lo que me pasa. ¿Está bien? Sí. Sí, porque estaba pensando en esta historia de una mujer con la que yo trabajé que me decía, ando mejor en la vida. ¿Cómo es eso? Yo recién te vengo conociendo, cuéntame, igual vengo a terapia porque hay cosas que tengo que superar y así, pero ando mejor desde que el psiquiatra me diagnosticó depresión mayor. No me dijo depresión mayor, pero yo después me enteré que era ese el diagnóstico, que era depresión, me dijo ella. Y entonces yo le pregunto, qué interesante, ¿qué pasó? ¿Cómo este diagnóstico hizo esta diferencia, que te sintieras mejor? Entonces ella decía, bueno, mis papás empezaron a venir a la casa a ayudarme con mi hijo. Dejaron de decirme floja. Entendieron que yo tenía realmente un problema, de que no estaba loca y de que tenía una enfermedad, que es real. Entonces, que no era porque yo no le echaba ganas simplemente, o porque yo no hacía el esfuerzo suficiente, sino que porque tengo depresión. Y desde ahí que también siento algo como raro, como que me siento parte de algo, me decía. Tengo sentido de pertenencia. Tengo cómo nombrar lo que me pasa. Tengo cómo saber más o menos qué hacer con esto. Me tomo mis medicamentos, hago lo que el psiquiatra me dice que tengo que hacer. Entonces, desde que tengo el diagnóstico, que me siento mejor. Entonces, cuando ella me dice esto, yo lo que estoy escuchando es que me está diciendo que por fin hubo una historia que legitimaba su experiencia. Por fin alguien pudo contar una historia, la historia de la depresión, de este diagnóstico, que en el fondo dijera que esto que me está pasando es real. Esto que me está pasando no es que yo soy floja, no es que yo no le echo ganas, no es que no pongo suficientemente esfuerzo en lo que hago o en la vida, sino que, o porque soy acuario, digamos, con luna en Piscis o algo así, ¿cachai? Sino que, aunque eso a veces también sirve, pero eso también son historias, en todo caso. Pero lo que hizo esta historia, porque ella contaba esto antes, ella le decía a los papás, es que me siento mal, es que no puedo levantarme, es que no logro hacer las cosas. De verdad que hago los intentos, estoy comiendo mejor, me trato de dormir más temprano, estoy organizando, miren, tengo la agenda llena de planes, pero no los logro hacer. Fui al gimnasio, lo pagué, no sé, quiero ir a hacer ejercicio, pero no me da. Y cuando fui, casi no hice nada en esa hora. Pero eso que ella narraba, esos relatos de ella, no eran legítimos a los oídos de sus papás. Eso, esos relatos eran considerados como excusas de ella. Entonces, cuando viene el médico, psiquiatra, con una voz como lo que estábamos hablando antes, ¿no? Una voz autorizada, legítima desde la ciencia y así,
y nombra esto no como desde la psiquiatría como depresión, ahí sí tuvo legitimidad. Entonces lo que ella logra con esto, más que el diagnóstico mismo, es lo que los relatos hacen, el poder de los relatos, que es dar una interpretación, como un sentido a lo que me pasa, saber lo que me pasa, dar legitimidad a la experiencia también. O sea, lo que me está pasando es real, tiene una historia, ¿no? Y esa historia hizo que los papás colaboraran con ella. O sea, ella empezó a tener colaboración de los papás. Entonces... En vez de crítica. En vez de crítica, claro, crítica negativa, ¿no? Como de descalificación incluso, ¿no? Como, entonces, yo empecé a indagar en eso, como en las historias de la colaboración. ¿Cómo es que la colaboración en su vida era tan importante? ¿Y qué diferencia hacía? Más que el diagnóstico, sin descalificar el diagnóstico, porque no es el propósito tampoco. ¿Cómo es que sentirse parte de algo? O sea, que lo que le estaba pasando no es porque ella es rara, sino que porque es legítima su experiencia, se siente mal por algo, porque es verdad que se siente mal. ¿Cómo eso hace una diferencia? Y algo, bueno, ella me dijo es como dejar de luchar un poco, como dejar de luchar para que te crean, me decía. Y por fin ahora como preocuparme un poco más de lo que tengo que hacer. Sin embargo, bueno, habían otras cosas que el diagnóstico no era muy posibilitador para otras cosas tampoco. La persona nunca es el problema. Un podcast de Pranas.